¿Te has puesto a pensar qué es el pensamiento crítico? ¿Por qué todo el mundo habla de ello? O simplemente, ¿cómo podemos categorizarlo? Digo, este concepto viene desde hace mucho tiempo, siglos inclusive. Pero actualmente, ¿cuál es el pensamiento crítico que se tiene? ¿Y cómo se puede categorizar? Todo esto lo veremos hoy en, en uno de sus programas favoritos, hablando de mucho sin saber de nada. Así que, vamos a darle. En el libro de Razmig Keucheyan, Hemisferio Izquierda, un mapa de los nuevos pensamientos críticos, el autor nos muestra una categoría, una forma en la que nosotros podemos sintetizar, digamos, de cierta manera, las diferentes corrientes del pensamiento. En este caso me voy a dedicar solamente a una de ellas, el cual es el pesimismo. Sí, es correcto. El pesimismo es una forma de pensamiento crítico. Pero bueno, vamos a empezar por definir un poco qué es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Esta palabra viene del verbo latino pensare, que ejerce como sinónimo de pensar, y del verbo griego krienein, que puede traducirse como decidir o separar, es decir, pensar en la separación o decidir en el pensamiento. Ahora, yendo con el tema, el pesimismo es una característica general de la coyuntura actual y procede del hecho de que se ha vuelto difícil concebir un verdadero cambio político. Como lo ha dicho Fredrick Jameson, hoy es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. El pesimismo de los pesimistas no los lleva a abjurar sus convicciones, coexisten junto con ellas. Los pesimistas persisten en elaborar teorías críticas sin dejar de mostrarse escépticos en lo tocante a la posibilidad de derrotar al capitalismo en un futuro previsible. Vamos a hablar de Jean Baudrillard. La influencia de sus ideas ha sido enorme a escala internacional hasta el punto en el que desde el 2004, se publica una revista titulada Baudrillard Studies, dedicada a su interpretación. En sus comienzos en Nanterre, él fue un discípulo y colaborador de Henri Lefebvre, uno de los marxistas franceses más innovadores de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, desde los 1980, Baudrillard fue girando progresivamente hacia una forma de nihilismo político, como la atestiguan bien sus textos como La guerra del Golfo no ha tenido lugar o El espíritu del terrorista. Estos describen el momento en el que nos encontramos, con una situación sofocante, jalonada no de acontecimientos, sino como, vamos, ficciones. Él pone en un ejemplo, el desmoronamiento de las torres del World Trade Center es inimaginable, pero no es suficiente para hacer de él un acontecimiento real. Un incremento de la violencia no es suficiente para dar acceso a la realidad. La realidad es un principio, y ese es el principio que se ha perdido. Los fundamentos filosóficos del nihilismo de Baudrillard aparecen en una de sus obras principales, Simulacres et Simulation. Ahí, él defiende la idea de que lo real ya no es lo que era. Una característica de nuestra época es la proliferación de los simulacros, es decir, la sustitución de lo real por signos de lo real. En todos los ámbitos, el arte, la ciencia, la política, el régimen de la simulación ha suplantado el de la representación, y con ello se han desmoronado también la separación entre lo real y lo imaginario. Además, sostiene que a pesar de su carácter artificial, los simulacros son todopoderosos. Así es como la crítica de la simulación no desemboca en ninguna consideración estratégica, y ello se debe que, para Baudrillard, no hay nada que pueda oponerse a los simulacros, concebidos como un horizonte infranqueable. Esta temática del fin de la política, es decir, por la ineficacia de acción colectiva en las condiciones actuales. Por lo tanto, en los escritos comprobamos que existe una mezcla típica de los pesimistas de izquierda entre la crítica radical del orden existente
y escepticismo con respecto a las posibilidades de transformarlo. Ahora, ¿cómo esto afecta en la comunicación que se tiene uno con el otro? Pues, si nada es real, ¿cómo puedes entenderlo? Si ya todo es una ficción, nuestra propia realidad es nada más que un simulacro en el que vivimos, pues esto afecta de forma importante a nosotros, a todo tipo de comunicación que se tenga. Lamentablemente esto es algo difícil de comprender hasta cierto punto, porque en el nivel de emisor-receptor, si tanto el emisor como el receptor no tienen ideas propias, no tienen una realidad como tal, tienen una simulación de la realidad, por tanto nada de lo que digan va a ser real, todo se mantiene en simulación. Es decir, que lo que él ha dicho, lo que yo digo, es simulación. Y si nada es una realidad per se, entonces, ¿cómo nos podemos comunicar? ¿Cómo es que podemos definir lo que es una realidad? ¿Y cómo podemos romperla? He ahí lo importante de leer a Baudrillard y de entender su nihilismo político. Ahora, como siempre, vamos a ver una noticia que se puede analizar desde el concepto ya antes visto. El día de hoy, 6 de octubre del 2021, el día que estoy grabando esto, pasó una tragedia más en Estados Unidos. Un tiroteo en la secundaria de Texas y que deja al menos 4 heridos y, según lo que aparenta, la policía detiene al sospechoso tras horas de búsqueda. Esto ocurrió en Arlington, Texas. El tiroteo fue en la escuela secundaria Timberview en Arlington, Texas, y dejó al menos 4 heridos, pero aparentemente ya se capturó al sospechoso. El sospechoso es Timothy Sipkins, un joven negro de 18 años, y él difundió su fotografía. La policía, después de que se dio a la fuga Timothy, y dijo horas después que ya había sido detenido. Según la policía de Texas, el sospechoso está bajo custodia, ha sido detenido sin incidentes y acusado de múltiples cargos de asalto agravado con un arma de fuego, dijo la policía en una conferencia de actualización a la 1:30 p.m. hora local de Texas. La mayoría de los estudiantes han sido evacuados de manera segura de Timberview High School. ¿Por qué esto es algo importante o cómo se puede analizar? Pues, como ya se había dicho, esta simulación de la realidad en la que vivimos, en la que somos impotentes a cualquier tipo de cambio, es algo común, es algo que hemos visto. Estados Unidos lleva una racha de más o menos un tiroteo escolar por semana. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a el fácil acceso a las armas de fuego y a la munición. Por ejemplo, a diferencia de Nueva Zelanda, el cual tiene más armas por per cápita que Estados Unidos. Sin embargo, el acceso a la munición es muy controlado, a diferencia de nuestro país vecino, el cual literalmente puedes comprar munición a granel, es decir, por kilos. ¿Por qué esto está pasando? Porque no podemos hacer nada, porque no se ha hecho un cambio, porque la simulación de la política en la que vivimos actualmente no ha querido hacer nada para cambiar su situación. Es decir, con cada semana, con cada mes, la cantidad de jóvenes que mueren en tiroteos escolares aumenta. Sin embargo, las regulaciones a las armas siguen siendo como mínimo laxas. Eso crea un problema muy grande, en el cual se debería intentar regular de alguna forma, ya sea, como decía el comediante Chris Brook, haciendo que cada bala cueste $600, así que al tipo al que quieras matar, pues realmente se lo merece, o haciendo chequeos más extensivos acerca de los expedientes y de la condición psicológica de cada persona que compra un arma, cosa que se hace en México pero no en Estados Unidos, debido a la segunda enmienda. Y como no han querido cambiarla, como la simulación de la política es siempre decir, lo vamos a checar
mas nunca hacemos nada, crea un problema muy grande. Pero bueno, eso fue todo. Les dejo los materiales que usé junto con la noticia del tiroteo de Arlington, Texas, junto con otro más, un material de apoyo. Eso fue todo. Fui Rafael Lugo. Que pasen un excelente día.